Vamos en esta tarde a abrir nuestras Biblias por el capítulo número 7 del libro de Apocalipsis. Y ya el jueves pasado iniciamos nuestro estudio y por recordaros, estamos en la tercera revelación que el Señor nos da en el libro de Apocalipsis, en estos capítulos 6 y 7 y el versículo primero del 8 también. Y recordad que el Señor nos está revelando los acontecimientos de estos posteros tiempos, es decir, desde su primera venida hasta su segunda venida y la consumación de los tiempos, con el propósito de animarnos, de alentar a su iglesia. Esa es la idea de este libro. Y el jueves pasado estuvimos viendo en esta tercera revelación estos 7 sellos, que son una descripción general de la historia de los posteriores tiempos desde una perspectiva terrenal. Veíamos el jueves pasado ese primer sello, ese caballo blanco, y os decía que representa a Cristo, Cristo como el vencedor. Estos posteriores tiempos han sido inaugurados por la muerte y la resurrección de Cristo, el cual ha sido declarado como vencedor. Dios le ha dado la corona de vencedor, así que Él está gobernando sobre todo lo que acontece en este mundo. El progreso del Evangelio y la victoria final de Cristo y de su iglesia está garantizada, porque Él es un guerrero victorioso y porque a Él le ha sido dada la victoria. Esto es lo que nos decía este primer sello que veíamos. Luego veíamos un segundo sello, ese caballo bermejo. Estos posteriores tiempos se caracterizan también por los conflictos y las guerras. Guerra contra los creyentes, guerra entre las naciones, pero recordad, Cristo es el Señor. Él quita y pone reyes. Todo está bajo su control y su dominio, incluidas las guerras. El tercer sello que veíamos, este caballo negro, es la injusticia económica y social. Otra de las características también de estos postreros tiempos, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Los mismos creyentes no van a estar exentos de sufrir dicha injusticia, como por ejemplo si recordáis la iglesia de Esmirna. Recordáis que ella sufría también de escasez y de problemas económicos por causa de la fe. Pero el Señor tenía un propósito con todo esto. Él sigue estando al mando en un mundo lleno de pecado y de injusticia social y económica. El cuarto sello, el caballo amarillo, representaba la muerte. La muerte está muy presente en estos últimos tiempos. Diversas causas de muerte, guerras, hambre, enfermedades, desastres naturales. La muerte veíamos que afecta a todos los hombres de una manera indiscriminada, a ricos, a pobres, a gobernantes, a sirvientes, a esclavos y libres. Y todo esto debería hacernos reflexionar y debería hacer reflexionar a este mundo impenitente que le ha dado la espalda a Dios. La muerte es algo que nadie va a poder evitar, todos vamos a tener que enfrentarnos a ella. El quinto sello que veíamos representaba a los creyentes mártires que claman por justicia. Estos últimos tiempos están también caracterizados por la realidad de que la Iglesia es perseguida y que muchos de los creyentes han de dar sus vidas por causa del Evangelio y como consecuencia de mantenerse fieles a su Señor. Ellos están clamando en esta visión por justicia de parte del Señor, pero el Señor les dice que descansen un poco de tiempo. El Señor permite el mal en el mundo y no trae juicio inmediato porque Él aún quiere manifestar su gracia y su misericordia con más personas a las que está dispuesto a rescatar. Aquellos que cuando sean convertidos por el Señor pasarán de odiarlo a estar ahora dispuestos a dar su vida por el Señor. El sexto sello nos describía algo terrible. Si bien vemos que hay un tiempo de gracia y que el Señor ha tenido paciencia durante todos estos posteriores tiempos, el sexto sello nos describe el final de los últimos tiempos, donde el tiempo de gracia se termina y el Señor viene a traer juicio sobre este mundo. Un día que nos describe que será terrible, será un día horrendo, un día en el que nadie podrá escapar, ni los ricos, ni los poderosos, da igual el dinero que tengan, las empresas que tengan, los que se pensaban que eran poderosos y que parecían tener la sartén por el mango. Ese día será un día de caos y de confusión global para todos, porque el sistema de este mundo se va a ver alterado radicalmente. Todo hombre en aquel día verá el rostro del Señor y todo aquel que no se haya sometido a Cristo no podrá mantener su mirada frente a Él. Todo hombre en aquel día verá el rostro del Señor y no podrá mantener su mirada. Sus conciencias les acusarán y sabrán que se acerca el momento de sufrir la ira del Cordero. Ese día, según la descripción de esta visión, desearán que las montañas les caigan encima antes que seguir soportando la mirada del Señor sobre ellos. Y ese día del juicio que nos describe el sexto sello,
solamente habrá una pregunta que importará, esa pregunta que estos se hacían y que verbalizaban, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie delante del Cordero? Cuando venga ese día del juicio, al final de estos postreros tiempos, ¿quién va a poder librarse de ese terrible juicio? ¿Quién va a poder ser librado de la ira del Cordero? En esta tarde, en el capítulo 7, lo que vamos a estar contemplando es justamente la respuesta a esta pregunta. Vamos a contemplar una visión gloriosa que nos describe a los que son salvos del juicio del Cordero. Y hermanos, si eres creyente, espero que esta visión en esta tarde te sirva de ánimo y te sirva de consuelo a medida que pongas tu mirada en esta gloriosa realidad que nos espera y que Juan nos está describiendo en este capítulo 7. Juan comienza con una imagen descriptiva de 4 ángeles a los que le ha sido dado poder para dañar la tierra, ahí en el versículo 1. Y estos ángeles se describen como en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y creo que es una imagen descriptiva del inminente juicio de Dios sobre toda la tierra. Estos 4 ángeles están de alguna manera reteniendo el viento, casi como esperando la orden para desatarlos y que caiga todo el ardor de la ira de Dios y su furor destructor sobre la tierra. Y cuando yo leía este pasaje y meditaba en él, me imaginaba la escena, ¿no? No podía evitar acordarme de una parábola del Señor Jesús acerca del reino de los cielos. No sé por qué mi mente se fue a aquella parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. No sé si os acordáis de esta parábola. Allí el Señor nos relata que el reino de los cielos era comparable a un hombre que sembró su campo. Por la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Y el resultado es que cuando la hierba crece, aparece no solamente el fruto de las semillas, sino también junto con el fruto de la semilla aparecen las malas hierbas, aparece la cizaña. Y los siervos de este señor sugieren, oye señor, arrancamos la cizaña, y el señor le dice, no la arranquéis, mejor dejad que crezcan juntos y al final de la temporada, cuando sea la siega, entonces separaremos el trigo de la cizaña, porque si lo hacemos antes, podemos arrancar junto con el trigo, junto con la cizaña podemos arrancar el trigo, ¿verdad? Esta es una parábola que dejó bastante perplejos a los discípulos. Así que cuando los discípulos estaban a solas con el Señor, los discípulos se acercan a él y dicen, Señor, ¿podéis explicarnos esta parábola del trigo y la cizaña? Y fijaos qué interesante la explicación que el Señor le da de esta parábola, ¿no? Tened en la mente la imagen que nos da Apocalipsis 7 de estos ángeles a punto de ejecutar el juicio de Dios en el día final. Y fijaos cómo el Señor explica esta parábola. En Mateo 13, 37, el Señor le dice, mirad, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo, el fin de los últimos tiempos. Empezáis un poquito a conectarnos esta parábola con nuestro capítulo y continúa diciendo, y los segadores son los ángeles que están a la orden para dar inicio al juicio de Dios sobre este mundo, que es el campo en la parábola. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ese día el Señor va a separar la cizaña del trigo. Él va a hacer una distinción entre los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, de los que son justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Bueno, son los que han sido vestidos por la justicia de Cristo. Ellos no van a recibir la terrible ira de Dios porque han sido sellados, han sido separados del resto. Por eso Juan nos presenta en este capítulo otro ángel que nos dice que sale como del sol y que tiene el sello del Dios vivo, y que antes de que el juicio de Dios caiga sobre todos los habitantes de la tierra, Él va a sellar en sus frentes a los siervos de Dios. Así que, hermanos, si tú estás en Cristo, eso significa que has sido sellados. Eso significa que en ese terrible día del juicio no vas a tener que temer a nada, no vas a sufrir ningún daño. Cristo en la cruz del Calvario ya sufrió toda la ira de Dios, toda esa ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que ahora nosotros podamos ser sellados y podamos ser preservados del castigo. De la misma manera que Noé y su familia
fueron preservados del diluvio cuando entraron en el arca y toda la humanidad que no estaba en el arca y todos los animales perecieron, Jesús en aquel día será nuestro arca, en el que seremos librados de la ira del Cordero. Y este acto de sellar es precioso y es muy significativo. Porque fijaos, un sello, ¿qué es lo que hace? Un sello creo que cumple una triple función. Un sello tiene la función de proteger, protege de algo para que no sea manipulado o alterado, como por ejemplo el sello lacrado que protege una carta para que nadie pueda abrirla y no pueda manipularla. Pero un sello, además de proteger, también es un sello que marca propiedad, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos las iniciales a nuestra ropa para identificarla, ¿no? Ana hace esto con la ropa de los niños cuando la lleva al cole, ¿no? Le pone su sello, su marca con el nombre de Dani y de Leo para identificar de qué es propiedad de Dani y de Leo. Y en tercer lugar, un sello también certifica que algo es genuino. Por ejemplo, un sello de calidad, ¿no? Cuando compramos un jamón, nos viene con un sello que nos indica pues, que es un jamón ibérico de bellota pata negra y lo identifican con una etiqueta que certifica esa etiqueta de color negro que es un sello de calidad, de que es un jamón auténtico, ¿no? Así que fijaos, un sello protege, un sello identifica la propiedad de alguien y un sello también certifica. Así que nosotros, los creyentes, también, nos dice Juan, en esta visión se representa de esa manera, somos sellados para ser librados del juicio. Ahora, ¿somos sellados en qué sentido? Pues fijaos, el Padre nos ha sellado porque gozamos de la protección del Padre durante toda nuestra vida. De hecho, no sé si recordáis un himno que cantamos alguna vez, no sé si el domingo pasado o el anterior lo cantamos, que es un himno, nuestra fortaleza y nuestra protección, ¿no? Y dice esta estrofa, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Este himno está basado en el Salmo 46. Así que si Dios nos protege, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿no? Interesante que el Salmo usa esta idea de la tierra removida, los montes traspasados al mar, son imágenes de este día del juicio. En ese día del juicio, ese día terrible que Juan describe como esas montañas que son removidas, en ese día podremos cantar ese himno y podremos recordar este Salmo 46 porque Dios mismo va a ser nuestro refugio, porque hemos sido sellados para protección y para ser librados de ese juicio. Pero en segundo lugar, no solamente somos sellados porque el Padre nos protege, sino que el Hijo nos ha sellado, porque con su propia sangre preciosa nos ha comprado y nos ha redimido. Por tanto, somos suyos, somos propiedad del Señor. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6:20 que hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por la misma sangre de Cristo, ¿no? Y cuando tú compras algo, sobre todo algo que te ha costado mucho, ¿verdad que lo protegemos con mucho cariño, ¿no? Y mucho cuidado? ¿Cuánto más nosotros que hemos sido comprados al precio más alto que podíamos haber sido comprados? Al precio de la propia sangre del Hijo de Dios. Así que somos sellados porque el Padre nos protege, somos sellados porque el Hijo nos ha comprado, somos su propiedad, pero en tercer lugar somos sellados porque el Espíritu nos ha sellado, porque Él mismo certifica que somos hijos de Dios. Nos dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos ha sido dado el Espíritu Santo como un sello, como una garantía de que somos del Señor, de que no vamos a perdernos, ¿no? Como dice Romanos 8:16, ¿no? Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la garantía, son las arras de que seremos librados del juicio y que recibiremos la promesa de vida eterna. ¿Qué os parece? Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor, ¿verdad? Es precioso, gloria a Dios. Bueno, creo que ya os he desvelado el misterio, ¿no? Pero fijaos cómo Juan describe a estos que han sido sellados. Y solo por confirmar la interpretación que os doy de quiénes son estos 144.000. Juan describe los sellados con un número, 144.000, y además nos dice que son las 12 tribus de Israel. La manera en la que Juan describe a este grupo de personas nos recuerda a un censo militar, al estilo de los que se nos describe, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Números 1. Y allí, por ejemplo, en número 1:20 nos decían, se hace una descripción de todas las tribus de Israel, ¿no? Y de todos los hombres de guerra. Y allí en número 1:20 dice, cuenta los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, ¿no?
Así que esta descripción que aquí Juan nos está haciendo, por supuesto no podemos interpretarla de una manera literal. Estamos en el libro de Apocalipsis, está Juan usando símbolos para describirnos verdades. Y Juan está usando este lenguaje simbólico, y aunque él dice que son las 12 tribus de Israel, pero es muy interesante observar que cuando comienza a nombrar estas tribus, empezamos a encontrar algunas diferencias. Y no sé si os habéis entretenido en mirar las diferencias entre Números 1 y el capítulo 7 de Apocalipsis, pero si comparas estas dos listas, la lista de esos 12 nombres de la tribu de Israel en el Antiguo Testamento, y comparamos la que aparece en este capítulo 7, por ejemplo, llama mucho la atención que Judá, la tribu de Judá, es nombrada en primer lugar, aunque Judá no fue el primogénito de Jacob. El primogénito de Jacob fue Rubén y es el que se suele nombrar en primer lugar a la hora de dar las descripciones de las 12 tribus de Israel. Luego, por ejemplo, la tribu de Dan no se incluye en esta lista que Juan nos da. Tampoco la tribu de Efraín aparece. Sin embargo, sí que es mencionado José. Aparece como parte de esta lista, cuando realmente en el Antiguo Testamento nunca aparece José como parte de las 12 tribus de Israel. Sabéis que siempre se nombra a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Y luego, por ejemplo, llama mucho la atención también que Leví, la tribu de Leví es mencionado, cuando en realidad esta tribu no es mencionada normalmente, ya que no tenía parte en la tierra física de Israel. ¿Sabéis? Ellos no tenían una heredad física y todas las 12 tribus tenían que sostener a ellos, que eran los encargados de la adoración en el templo. Así que todas estas diferencias creo que nos hablan porque lo que Juan quiere indicarnos con esta visión y descripción no es tanto un Israel terrenal, nacional, sino que esta descripción diferente es intencional porque Juan está describiendo aquí más bien al Israel espiritual, a un nuevo Israel. Creo que justamente por esa razón aparece presidiendo la lista Judá, porque es el león de la tribu de Judá, el primogénito. ¿Verdad? Nos dice Colosenses 1:15 que Jesucristo es el primogénito de toda creación y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que es muy interesante que se coloque Judá como la primera tribu, porque de allí es donde Cristo nace y Él es el primogénito, el que tiene la primacía sobre todo. Pero luego es muy interesante como el Nuevo Testamento también nos enseña una realidad acerca de quién es el verdadero israelita. El apóstol Pablo en Romanos 9 nos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es esto de que todo el que no desciende de Israel es israelita? Veréis, no hay dos pueblos de Dios, no es el Israel y la iglesia, hay un solo pueblo y no está formado solamente por los pertenecientes al Israel nacional, a los descendientes en la carne de Abraham. Es lo que nos dice el apóstol Pablo allí en el versículo 7 del capítulo 9 de Romanos. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea que no se trata de un asunto de la carne ni de una descendencia de la familia de Abraham. Dice el apóstol Pablo, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. Es decir, que el verdadero Israel de Dios es el Israel espiritual, formado por los creyentes, los hijos de la promesa, ya sean del Israel nacional, porque el Señor tiene pueblo, lógicamente, del Israel nacional. Abraham fue creyente, Isaac, Jacob, el rey David. Ahora fíjate que no dice no todos, o sea que algunos sí que son, pero no es en virtud de la descendencia carnal, sino que también los gentiles hemos sido hechos parte del Israel de Dios, hemos sido injertados en esas ramas. Así que los que somos hijos de Abraham, el padre de la fe, también somos contados como parte del Israel espiritual. Y ese Israel espiritual, los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es esta multitud de 144.000 que nos está presentando aquí Juan en la visión. Ahora, ¿por qué 144.000? También es un número simbólico, ¿no? Ya, yo creo que a medida que vayamos avanzando en Apocalipsis nos vamos dando cuenta del significado de los números. 144.000 es un número simbólico que nos habla de la identidad de este pueblo. 144.000 es 12 por 12 por 1000.
Y no sé si os acordáis, en el capítulo 4, en esa segunda revelación, la visión del trono y del cordero que veíamos en ese capítulo 4, allí había 24 tronos y dijimos que eran los creyentes tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, 12 más 12. Esos 12 representan a las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, los creyentes en el Antiguo Testamento, y este 12, otro 12, esos los 12 apóstoles, los que forman el fundamento de la iglesia, los creyentes en el Nuevo Testamento. Y luego el número 1000, es muy interesante. 1000 es 10 por 10 por 10, es muy significativo. 10 es un número que en la Biblia y en Apocalipsis especialmente está formado por 6 más 4. El 6 es el número de hombre. 4 es un número que hace referencia a la extensión de la Tierra, los 4 puntos cardinales. Así que 10 por 10 por 10, 3 veces 10, nos da la idea de lo completo de un pueblo formado por personas de toda la Tierra. El hecho de que se dé una descripción similar a un censo militar que encontramos en Números 1 es porque Juan quiere darnos la idea de que los creyentes son un pueblo combatiente en un mundo que es hostil hacia Cristo. Y los 144.000 representan al número completo de los creyentes de todas las épocas, de todo pueblo, de toda lengua, tribu y nación. Es la iglesia militante. Son los creyentes que han sufrido en la guerra espiritual, que han combatido hasta la muerte contra el enemigo por la causa de Cristo y del Evangelio. Y ahí están, a punto de ser sellados por ese ángel. Esta es una descripción cualitativa del pueblo de Dios, en la cual están todos y cada uno de los que el Señor ha llamado, y no hay ninguno que se quede fuera. Este también es el punto de este número simbólico 144.000. No hay tan siquiera ni uno de los hijos de Dios que no vaya a ser sellado y que no forme parte de este pueblo. No hay ni siquiera uno de los hijos de Dios que vaya a sufrir la ira del Cordero. Todos van a ser librados en aquel día. Así que, hermanos, si eres creyente, el Señor no se va a olvidar de ti en ese día, en aquel día final. Él se va a acordar de ti y vas a ser sellado para ser librados del juicio. Cuando leía esto había un versículo que venía también a mi mente, ¿no? Un versículo muy conocido por todos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este texto que muchas veces usamos como invitación para llamar a los no creyentes a venir al Señor, y está bien, pero para mí su énfasis principal es el de exaltar la grandeza del amor de Dios. Un amor de Dios que es de tal calibre que Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo y que garantiza que ninguno de los de la fe se puedan perder en aquel día final, sino que todos y cada uno van a ser sellados, todos y cada uno de ellos van a ser llevados a la gloria para vida eterna. Yo espero que eso te anime al contemplar esta visión. Y si hasta ahora Juan nos ha mostrado una visión de los creyentes, de esta iglesia militante, de los hijos de Dios que serán librados del juicio final porque han sido sellados y han sido preservados del castigo, ahora Juan tiene otra visión. Ahora parece que la cámara se ha desplazado a la gloria eterna. Y lo que ve allí ahora Juan es la iglesia triunfante. Ahora, no te confundas con los símbolos. Los 144.000 son los mismos que se corresponden a esta multitud incontable que están vestidas de ropas blancas. Si bien los 144.000 es una visión de la iglesia militante desde una perspectiva cualitativa en cuanto a su completitud, ahora en esta otra visión es el mismo pueblo de Dios, pero es la iglesia triunfante en gloria vista desde una perspectiva cuantitativa, una multitud que nadie puede contar. El número de esta multitud nos recuerda a la promesa hecha por Dios a Abraham, cuando allí Abraham le promete una descendencia y le dice a Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas y ve si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aunque es verdad que esta promesa tiene un cumplimiento en la descendencia en la carne de Abraham, pero el significado más profundo y real era la descendencia de la fe que Dios le promete a Abraham. Esta multitud final, incontable, que vemos en Apocalipsis, es el cumplimiento último de esta promesa de bendición hecha a Abraham en Génesis 15. Y no sé si te puedes ver tú en esa multitud, ¿no? Tú y yo estamos allí en un rinconcito disfrutando de esa fiesta de alabanza y de adoración. Y por si a alguien le entra las dudas, uno de los ancianos se acerca a Juan y le pregunta, y allí en el versículo 13 le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
El anciano no le pregunta a Juan por qué no lo sepa. De hecho, Juan le dice, Señor, tú lo sabes. El Señor simplemente lo está aclarando por si alguien se ha despistado. Y lo que dice, mirad, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta multitud no está en la gloria porque hayan pasado por la gran tribulación. No es esa la causa por la que están allí. No es porque lo hayan pasado muy mal en la vida y de alguna manera ahora Dios les esté dando una compensación. Ellos están allí porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son aquellos que reconociendo su pecado han venido al Señor en arrepentimiento y han recibido por la fe el perdón de sus pecados y ahora tienen esa justicia perfecta de Cristo, esas ropas blancas que lucen brillantes. Ellos están allí por los méritos de otro, por los méritos de Cristo, por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde cargó con el pecado de ellos. Ahora esta multitud puede ser recibida en la gloria. Ahora, ¿dónde están y qué hacen? Esta compañía incontable de redimidos están en el cielo, en la gloria eterna. Está claro, están vestidos de ropas blancas y en sus manos tienen ramas de palma. Sabéis que las ramas de palma son una alusión a la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento. Allí en Levítico podéis leer cómo el Señor instituye esa fiesta. Y el propósito de esta fiesta era recordar al pueblo de Israel los 40 años que estuvieron vagando por el desierto. La fiesta era una celebración que recordaba cómo fueron librados de la esclavitud de Egipto y anticipaba su llegada a la tierra prometida. De esta misma forma, ahora los creyentes redimidos que han salido de la gran tribulación, ahora han llegado y están disfrutando de manera plena de la gloria eterna, la tierra prometida por Dios. La gran tribulación por la que han pasado estos creyentes no se refiere tanto a un tiempo futuro de gran persecución, sino creo que se refiere al recorrido de todo creyente, desde que es rescatado y salvado de la esclavitud del pecado y de Satanás por el Señor, y andamos en nuestro peregrinaje por este mundo con la mirada puesta en la plenitud de nuestra redención y con nuestra mirada también puesta en esa esperanza de nuestra entrada en la gloria eterna con nuestro Señor. Y allí estaremos con esas palmas para recibirle, para honrar al Señor, para alabarle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Estaremos delante del trono y nos dice Juan que estaremos sirviendo al Señor de día y de noche. El que está sentado en el trono extenderá, dice, su tabernáculo sobre nosotros. Es decir, que la presencia de Dios será plena y palpable de manera permanente en nosotros. No tendremos más hambre, no tendremos más sed. Esto debe de ser mucho consuelo para los creyentes en Esmirna que habían pasado o estaban pasando por dificultades económicas por causa de su fidelidad al Señor. Pero ellos, el Juan está diciendo que ya no van a tener que volver a pasar más hambre ni sed. Nos dice Juan también que el sol castigador y abrasador no caerá más sobre nosotros. El trabajo ya no supondrá pesadez ni cansancio. ¿Sabéis por qué? Porque el Cordero mismo nos pastoreará. El Cordero mismo será quien nos guiará a las fuentes de agua de vida. En aquel día experimentaremos de manera plena lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Juan nos sigue describiendo esta escena, nos dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cualquiera que sean las dificultades que tú hayas pasado por causa de Cristo, los problemas, la oposición, las burlas, hasta la misma muerte, si el Señor permite que tengas que dar tu vida por causa del Evangelio, aquel día todo será consolado por Dios mismo. Y os aseguro algo, que habrá merecido la pena. Habrá merecido la pena. En aquel día estaremos en su presencia asombrados por verle como Él es. Y lo que nos llenará por completo a nosotros los creyentes será rendirnos ante Él en alabanza y en adoración. Su grandeza será de tal calibre que estaremos asombrados y disfrutando de su presencia. El versículo 10 al 12 nos describe precisamente esta fiesta de adoración. Y allí lo que nos presenta Juan es una alabanza y adoración total. Dice allí que cantan a viva voz, están cantando a pleno pulmón los creyentes y dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Y dice que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y todos gritan amén a pleno pulmón. Y cuando leía esto, no sé si os recuerda algo, esta escena, estos versículos del 10 al 12. Esta fiesta de adoración y toda esta aclamación de los creyentes en aquel día es un grito de júbilo y alabanza hacia el Cordero y al que está sentado en el trono. Ahí hay un trono, hay un Cordero que son los protagonistas. También hay unos actores secundarios, los ancianos y los ángeles unidos en adoración gritando. Pero esta escena es algo que nos conecta de manera inmediata con otra escena que creo que ya hemos vivido, ¿verdad? Es la adoración ante el trono y el Cordero del capítulo 5. Es una imagen similar. ¿Sabéis por qué es una imagen similar? Porque es el mismo evento. ¿Os dais cuenta cómo se conectan cada una de estas 7 revelaciones? Son eventos paralelos y por momentos vamos a encontrar coincidencias en las descripciones porque es el mismo periodo de tiempo de la historia, los postreros tiempos, pero visto desde distintas perspectivas. Si bien la primera revelación nos daba una visión de los últimos tiempos desde la perspectiva celestial, que termina con esta visión de la gloria final y la adoración de los creyentes y los ángeles, ahora en esta tercera revelación que estamos considerando, el Señor nos ha mostrado el mismo periodo de tiempo, pero desde una perspectiva terrenal, que termina con la misma visión de la gloria final, los creyentes y los ángeles en una fiesta plena de adoración al Señor. Y hermano, es gloriosa esta visión que aquí Juan nos revela. Y yo espero que te sea de ánimo como lo es para mí, como cuando estaba preparando este estudio se me saltaban casi las lágrimas cuando contemplaba esta escena. Es una escena preciosa y que espero que os esté sirviendo de ánimo. Terminamos con el último sello. Recordad, el sexto sello nos describía el juicio de Dios sobre el mundo y todo lo que hemos visto ahora en el capítulo 7 es una visión a modo de interludio para contestar a aquella pregunta que se hacían los impíos. ¿Quién podrá mantenerse en pie en aquel día del juicio? Pero ahora el Cordero abre el séptimo sello y nos dice en el versículo 1 del capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es muy interesante. El silencio en el Antiguo Testamento está siempre asociado al juicio divino. Por ejemplo, en Habacuc 2, cuando el Señor está profiriendo los ayes contra los impíos, él termina de esta manera, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O Zacarías 2, que está profetizando de esa gloria futura del pueblo de Dios en su presencia. Y fijaos cómo la describe. Allí en Zacarías 2, versículo 10, dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Y fijaos cómo termina el versículo 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Es muy significativo que ese silencio se produce en la presencia del Señor después del juicio. Por tanto, este último sello es una revelación de la majestad y la santidad de Dios. Tras la ejecución de su justo juicio, lo que produce es un reverente silencio en su presencia. Este silencio es como la calma después de la tormenta. Tras el derramamiento de la ira de Dios, hasta los ángeles van a quedar asombrados en su presencia. Este séptimo sello es, por tanto, el clímax de los últimos tiempos que dará paso a la eternidad gloriosa. Y hermano, hay momentos en los que la respuesta más apropiada es el silencio. Después de haber sufrido un trauma o un dolor profundo, lo que necesitamos es el silencio. El silencio suele suceder también de manera natural cuando nos encontramos, por ejemplo, con un amplio océano ante nuestros ojos o ante una majestuosa montaña. Nos quedamos con la boca abierta y no podemos decir ni una sola palabra. Y si esto lo hacemos cuando vemos una montaña o un océano, ¿cuánto más nos asombraremos en aquel día final delante de Él al contemplar su gloriosa majestad?
seremos asombrados, nos quedaremos de piedra viendo la gloria de nuestro Señor en aquel día. Así que, hermanos, espero que esta visión de este capítulo 7 os haya servido de bendición, que el Señor os pueda hablar a través de ella, ¿no? Y espero que todo este capítulo, todos estos capítulos 6 y 7 os hayan servido de ánimo y de aliento tanto como lo han sido para mí. Voy a terminar aquí y Dios mediante, el próximo jueves estaremos viendo el siguiente capítulo, capítulos 8 y 9, donde lo que vamos a estar considerando son las 7 trompetas. De nuevo, veréis que se abre un nuevo ciclo, una nueva visión, que de nuevo empezamos desde el principio, por así decirlo, ¿no? Veremos de nuevo lo que esta visión nos revela acerca de los últimos tiempos desde una perspectiva distinta, que será una perspectiva del juicio, la advertencia de Dios a este mundo que impío, ¿no? Que no cree en él. Así que voy a terminar aquí y si queréis podemos tener ahora un tiempo de preguntas para que podáis